Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez vamos a la parte de el Zotero en WPS Office. Yo hice anteriormente un video que hablaba sobre cómo citar en este programa, que es un programa muy similar a Microsoft Office, donde nos incluye un apartado como Word, Excel y PowerPoint. Bien, y bueno, lo que pasa es que en este video no cité ningún programa exacto para hacer esto porque no había ninguno disponible. No hace mucho me di cuenta que está el Sotero para WPS Office, pero no oficialmente, lo que quiere decir que hay gente que desarrolla scripts que funcionan para esto. Encontré dos que pueden funcionarle. Está esta que es una en una página china, está en un repositorio de programador chino y usted la puede descargar de ahí y probarla. También le voy a dejar el video de cómo se configura esto, porque yo no lo voy a explicar aquí. Y tenemos este otro que es, yo lo encontré en un canal inglés que explica cómo instalarlo. Este sí me funcionó. El problema que me ocasionó fue que no me dejaba entrar en algunas páginas, me bloquea la página, pero no sé si fue porque estuve probándolas muchas veces y eso, cuando se envía mucha solicitud de una página, la página piensa que es un robot y bloquea la página. Entonces a mí sí me funcionó y podía citar y todo. Bien, ahora la otra parte que hay que saber de esto es que hay que instalar esta parte de las macros. Si no sabes cómo configurar la macro, yo te dejo el video anterior que te explico cómo configurar la macro porque esto no lo explican en los videos que dejan. Entonces yo te lo digo para que tú lo hagas. Y bueno, gente, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que el video les haya gustado. Bueno, gente, si no saben cómo solucionar el problema de que se les bloquee la página, lo que pueden hacer es hacer todo el proceso, tenerlo ahí, usar la misma cuenta que usan en Sotero, porque es Sotero el programa, en esta computadora y en otra computadora donde se cita todo y como todo está sincronizado, se va a aparecer en la máquina tuya y puede citar con eso. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video, que les haya funcionado. Nos vemos en una próxima edición. Adiós.